¿Te imaginas dejarlo todo, tu carrera, tu país, tu comodidad, por una idea que arde en tu corazón? ¿Te imaginas cruzar el océano con tus hijos, viudo y enfermo, para llevar un mensaje a un continente que no te conoce? Hoy vamos a hablar de un hombre que no tuvo que imaginarlo, sino que lo vivió. Su nombre es John Nevins Andrews, y su historia es la de un gigante de la fe, el hombre que lo entregó absolutamente todo por el sábado y la misión. Quédate conmigo porque su vida te inspirará, te desafiará y cambiará tu perspectiva sobre lo que significa realmente el sacrificio. John Andrews no fue un hombre común. Nació el 22 de julio de 1829 en Maine, Estados Unidos. Su vida dio un giro radical a los 14 años, justo después del gran chasco de 1844. Mientras muchos abandonaban la fe, el joven John se aferró al mensaje adventista con una pasión que definiría el resto de su vida. Su mente era prodigiosa. A los 17 años ya había memorizado por completo todo el Nuevo Testamento. No es de extrañar que rápidamente se convirtiera en una de las mentes más brillantes y respetadas del naciente movimiento adventista. En su vida personal encontró el amor en Angeline Stevens, con quien se casó y tuvo 4 hijos. Sin embargo, la tragedia golpeó a su puerta. Solo 2 de sus hijos, Charles y Mary, llegaron a la edad adulta, y en 1872 su amada esposa Angeline falleció de tuberculosis. Este golpe lo marcó profundamente, dejándolo viudo y con la responsabilidad de criar a sus 2 hijos pequeños. A pesar del dolor, su dedicación a la obra de Dios no disminuyó, sino que se intensificó. Intelectualmente, Andrews era un coloso. Dominaba con fluidez hebreo, griego, latín, francés y alemán. Esta capacidad le permitió estudiar las Escrituras en sus idiomas originales con una profundidad inigualable. Su liderazgo fue reconocido en toda la Iglesia. Sirvió como editor de la principal revista adventista, la Review and Herald, y llegó a ser presidente de la Asociación General, el cargo más alto de la Iglesia, pero su mayor legado intelectual fue como el principal defensor y escritor sobre temas cruciales como el sábado, la ley de Dios y las profecías de Daniel y Apocalipsis. Era el hombre al que todos acudían para entender las verdades más profundas de la Biblia. Ahora hablemos de su mayor contribución teológica, la que lo convirtió en una leyenda, su defensa del sábado bíblico. En 1873, Andrews publicó su obra maestra, Historia del sábado y del primer día de la semana. Este libro no era una opinión más, era y sigue siendo el estudio histórico más exhaustivo y profundo sobre el sábado que jamás haya producido el adventismo. ¿Qué demostró en esta obra monumental? Primero, que el sábado del 7º día nunca fue cambiado por una autoridad divina en la Biblia. Segundo, que la observancia del domingo no tiene fundamento bíblico, sino que es una institución humana impulsada por la tradición y la autoridad papal. Y tercero, demostró que el sábado es una señal distintiva, el sello final de Dios para su pueblo en el tiempo del fin. Con una lógica implacable y una investigación histórica abrumadora, Andrews construyó un caso irrefutable. Su trabajo no solo solidificó la doctrina del sábado dentro de la Iglesia adventista, sino que se convirtió en la principal herramienta para explicar esta verdad al mundo. Pero su mente brillante no se detuvo ahí. Andrews también fue un teólogo clave en la defensa de otras doctrinas fundamentales del adventismo, como el juicio investigador, la realidad del santuario celestial, la promesa de una segunda venida literal de Cristo y la vigencia eterna de los 10 mandamientos. Él ayudó a construir el armazón teológico que sostiene a la Iglesia hasta el día de hoy. Llegamos al año 1874, un momento decisivo en la historia del adventismo. La Iglesia, que hasta entonces había crecido principalmente en Norteamérica, tomó una decisión audaz y sin precedentes.
enviar a su primer misionero oficial al extranjero. ¿Y a quién eligieron para esta tarea monumental? Al hombre más capaz, al teólogo más brillante, al líder más respetado, J. N. Andrews. El destino. Suiza. Imagina la escena. Un hombre viudo, con su salud ya frágil, empaca sus pocas pertenencias y cruza el Atlántico con sus 2 hijos adolescentes. No iba a un lugar conocido. Iba a un continente donde enfrentaría un idioma que apenas comenzaba a aprender, una cultura a menudo hostil al mensaje adventista y una pobreza extrema que lo acompañaría hasta el final. No había una estructura de iglesia esperándolo, ni comités de bienvenida, ni un sueldo garantizado. Andrews llegó a Europa para trabajar casi en completa soledad, con recursos mínimos y una salud que se deterioraba día a día. ¿Qué podría lograr un hombre en esas circunstancias? Podríamos pensar que muy poco, pero estamos hablando de J. N. Andrews. A pesar de todas las dificultades, su fe y su determinación eran inquebrantables. Su primer gran logro fue fundar la primera imprenta adventista en Europa, en Basilea. Sabía que la página impresa era la clave para esparcir el mensaje. Con sus propias manos y la ayuda de sus hijos, comenzó a publicar revistas y folletos en francés y alemán, llevando la luz de la verdad a rincones donde nunca antes había llegado. Pero no solo imprimió la verdad, también la vivió y la compartió. Viajó incansablemente predicando y enseñando, y, como resultado de su trabajo sacrificial, comenzó a plantar las primeras iglesias adventistas en Suiza, Francia y Alemania. Cada converso, cada pequeño grupo, era una victoria ganada con sudor, lágrimas y oración. Andrews estaba sentando las bases, ladrillo por ladrillo, de lo que hoy es una iglesia mundial. Él fue el pionero que abrió la puerta para que el mensaje adventista se convirtiera en un movimiento global. Ahora llegamos a la parte más conmovedora y solemne de su historia, su final. La obra en Europa le costó todo. El trabajo incesante, la falta de recursos y el clima frío agravaron la tuberculosis que ya padecía, la misma enfermedad que se había llevado a su esposa. J. N. Andrews murió el 21 de octubre de 1883 en Basilea, Suiza. Tenía solo 54 años. Murió agotado físicamente, consumido por la enfermedad y el trabajo. Murió pobre, habiendo invertido hasta el último centavo que tenía en la obra misionera. Murió en tierra extranjera, lejos de su hogar, sin grandes honores humanos ni multitudes que lo aclamaran. Murió, en muchos sentidos, solo, pero ante los ojos de Dios, murió victorioso. Cumplió su misión hasta el último aliento. Su tumba se encuentra hoy en Basilea, un testimonio silencioso pero poderoso de una vida entregada por completo al servicio. ¿Qué pensaba de él la profetisa Ellen G. de White, quien lo conocía íntimamente? Sus palabras son el mejor epitafio. Ella escribió sobre él: el hermano Andrews fue un hombre que vivió para Dios. Su fe ardía en su corazón como una llama sagrada. Para ella, Andrews no era solo un intelectual o un administrador. Era un hombre de una espiritualidad profunda y genuina. Ella lo describió con adjetivos que revelan la verdadera talla de su carácter. Lo llamó un hombre de oración profunda, alguien cuyo poder no venía de su intelecto, sino de su conexión con el cielo. Reconoció su extraordinario intelecto, pero siempre destacó su humildad absoluta. A pesar de saber tanto, nunca se sintió superior a los demás. Lo vio como un hombre de coraje inquebrantable, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por la causa de Cristo. Y sobre todo, lo vio como el ejemplo máximo de sacrificio total por la causa. Ellen G. de White fue muy clara al declarar que el ejemplo de J. N. Andrews nunca debía olvidarse.
Vio su vida no como una historia triste, sino como un modelo inspirador, un patrón de lo que significa ser un verdadero misionero en el tiempo del fin. La historia de John Nevins Andrews es más que una biografía, es un llamado, es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar yo por mi fe? ¿Hasta dónde llega mi compromiso con la misión? Andrews nos enseña que el verdadero cristianismo no se trata de comodidad, sino de consagración. No se trata de lo que podemos obtener, sino de lo que estamos dispuestos a dar. Él lo dio todo, su tiempo, su talento, su familia, su salud y su propia vida. Lo dejó todo por el sábado, la verdad que transformó su vida, y por la misión, el mandato que consumió su corazón. Que su legado nos inspire a vivir con la misma pasión, la misma entrega y la misma fe inquebrantable. Que nunca olvidemos al hombre que abrió el camino para que el Evangelio llegara hasta los confines de la tierra. Gracias por acompañarme en este viaje a la vida de un verdadero héroe de la fe. Si esta historia te ha tocado, compártela para que otros también puedan ser inspirados. No olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.